es el único club de México que nació grande. Es el equipo que rompió en la Liga Mexicana para alterar la historia, en donde solo había dos protagonistas. Es el club que pudo ser el más grande y el más ganador de México, pero que desgraciadamente enfermó de un cáncer del que no ha podido recuperarse. Es el poderoso que dominó los 70s, la máquina celeste de Cruz Azul. A lo largo de su historia han contado con equipos poderosos, planteles con jugadores de muchísima calidad que les ha permitido dominar una década y hasta el día de hoy seguir siendo uno de los protagonistas constantes del fútbol mexicano. Y a pesar de estar sometido desde finales de los 80s por ese cáncer, como todo un grande, sigue peleando porque el escudo, los colores y la historia de Cruz Azul sigan en pie. Es por eso que a continuación te presento a los 7 Cruz Azul más poderosos de toda su historia. Número 7. Para abrir este top, hace acto de presencia un Cruz Azul del que la mayoría o casi la mayoría de sus aficionados no le tienen un gran aprecio, pero que sin lugar a dudas forma parte esencial de la historia de la máquina, ya que ese Cruz Azul terminó con la sequía más grande sin ganar ningún título ni trofeo. Aquel Cruz Azul en el torneo de Copa eliminó al América en semifinales para después vencer en penales al Atlante en la final y así por fin levantar un trofeo después de 15 largos años. Lo que pasó después es parte de otra historia. Enfocados a manejar los partidos, con figuras como Cristian El Chaco Jiménez, Jesús Corona y Gerardo Torrado, dirigidos por Guillermo Vázquez, complementando la plantilla, Josgar Gutiérrez, Julio César Domínguez, Néstor Araujo, Luis Amaranto Perea, Jair Pereira, Fausto Pinto, Gerardo Flores, Javier Aquino, Rogelio Chávez, Alejandro Castro, Israel Castro, Alejandro Vela, Pablo Barrera, Marañao, Teófilo Gutiérrez, Javier Orozco y Mariano Pavone, llega a la 7ª posición el Cruz Azul del 2013. El Cruz Azul que terminó con la sequía de 15 largos años sin trofeos. Venegas va, dígalo, grítelo, créalo, Cruz Azul es campeón de Copa, la máquina después de 15 años malditos, 15 años nefastos, 7 finales perdidas, aquí, allá y donde fuera, hoy el Cruz Azul sin una gran versión futbolística, gana en penales, se quita esa losa, se quita el fantasma, la máquina, Corona atajó una, Venegas falló otra, derrota al Atlante en Cancún y así lo celebra el pueblo azul. Hay que celebrar con Cruz Azul, los volados, lo que sea, ahí está, doctor, ver para creer, dice campeón y abajo dice Cruz Azul. Número 6. En la actualidad, Cruz Azul cuenta con 9 ligas que lo ubican como el cuarto más ganador de México en ese rubro y 25 títulos en total que lo ponen como el tercer más ganador del fútbol mexicano. Millones de seguidores lo siguen a lo largo y ancho de todo el país
y más allá de sus fronteras. Es uno de los llamados Cuatro Grandes y su historia es legendaria y brilla con letras de oro en las memorias del fútbol mexicano. Pero todo eso que hoy es Cruz Azul, como todo, tuvo un comienzo. Viajamos hasta los finales de los 60s, en donde con tan solo 5 años en primera división, la máquina celeste se coronaba por vez primera campeón de liga, logrando superar en puntos al Guadalajara y poniendo el último clavo al ataúd del campeonísimo, preparando así el terreno para la conquista de los 70s y así encumbrarse como uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, con figuras como Fernando Bustos, Antonio Munguía y Gustavo Peña, dirigidos por Raúl Cárdenas, complementando la plantilla Roberto Alatorre, Marco Antonio Ramírez, Javier Sánchez, Juan Manuel Alejandres, Jesús Prado, Héctor Pulido, Guadalupe Flores y Rafael Hernández. Llega a la sexta posición el Cruz Azul de 1969, el Cruz Azul que comenzó el camino del club que nació grande. Número 5. Sin duda alguna, Cruz Azul, como varios equipos, es uno de los clubes que más han sufrido injusticias arbitrales por esas decisiones imponderables que le marcaron cicatrices imborrables no solo a la institución, sino también a su afición y a su historia. Y entre todas esas varias tropelías, hay una que sin duda marcó una diferencia en lo que hoy es y pudo ser Cruz Azul. Viajamos hasta el 2008, en donde el poderoso Cruz Azul de aquel entonces lograba llegar a una segunda final consecutiva después de caer con Santos en el torneo anterior. Esta vez se enfrentarían al Toluca y después de un 2-0 en contra en el juego de ida, en la vuelta, en un gran partido, la máquina marcaría el primero y ya estando a 1 se le iría encima al Toluca, provocando que el empate global pareciera inevitable. Pero llegaría aquella jugada, aquel penal grotesco, aquel golpe demoledor sobre Villaluz, que increíblemente no fue marcado ni como falta. El resto de la historia la conocemos todos. Sin duda alguna, aquel poderoso Cruz Azul pudo haber ganado 1 o hasta 2 títulos, pero el destino y los inevitables imponderables cambiaron la historia de la máquina. Con un juego bien estructurado ofensivo, con figuras como Cristian Riveros, Gerardo Torrado, dirigidos por Benjamín Galindo, complementando la plantilla, Josgar Gutiérrez, Julio César Domínguez, Joaquín Beltrán, Joel Wiki, Fausto Pinto, Carlos Bonet, Rogelio Chávez, Alejandro Castro, Edgar Andrade, Jaime Lozano, Alejandro Vela, Edgar Lugo, César Villaluz, Pablo Ceballos, Miguel Sabá, Luis Ángel Landín, Roberto Olevar y Javier Orozco, llega a la quinta posición el Cruz Azul del 2008. El Cruz Azul que estuvo a punto de cambiar
la historia de la máquina. Saca otro centro, el remate de Ceballos, la pelota está en el fondo. Cruz Azul vive, Cruz Azul está hecho. Número 4. En el fútbol mexicano, la mayoría de los clubes han padecido mucho por sequías sin títulos de liga, en las que algunas parecían interminables. Sequías cortas o largas, pero que al final provocaron mucho sufrimiento. Y si hay un equipo que sufrió mucho, ese sin duda es Cruz Azul, pues a pesar de no arrastrar con la sequía más larga, su estatus de equipo grande potenciaron las críticas, las burlas y las humillaciones, no solo al club, sino también a toda su afición. Durante años la máquina sufrió mucho por aquella sequía que fue tan brutal, despiadada y muy extensa. Desde la octava en 1997, Cruz Azul tuvo que esperar 23 largos años para que apareciera otra máquina poderosa que fuera capaz de terminar con la inmensa sequía y acabar con la maldición. Este poderoso Cruz Azul logró liquidar a esos fantasmas que destruían y se devoraban a Cruz Azul año tras año, a esos fantasmas que destruían a Cruz Azul y se lo devoraban año tras año. Con un fútbol enfocado a manejar los partidos y con contragolpes poderosos, con figuras como Jonathan Cabecita Rodríguez, Jesús Corona y Orbelín Pineda, dirigidos por Juan Reynoso, complementando la plantilla, Sebastián Jurado, Igor Limnovsky, Cata Domínguez, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Juan Escobar, Chagui Martínez, Luis Romo, Rafael Vaca, Misael Domínguez, Ignacio Rivero, Paul Fernández, Josmar Yotún, Jonathan Borja, Pablo Cepelini, Roberto Alvarado, Walter Montoya, Santiago Jiménez y Brian Angulo, llega a la cuarta posición el Cruz Azul del 2021. El Cruz Azul que acabó con la sequía más larga de toda su historia. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo, es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Jesús se lo merece más que nadie como ha sufrido. Número 3. Después de la caída de la máquina de los 70s, Cruz Azul tuvo que esperar 17 largos años para que apareciera otro poderoso Cruz Azul que terminara con la sequía brutal de aquel entonces. Después de un gran torneo, ya en la final, aquella tarde en la Casa de León, uno de los últimos ídolos celestes, con el rostro enrojecido y con los millones de almas celestes respaldándolo, convirtió un penal que significó nuevamente el resurgir de la máquina y el resurgir de toda su afición.
El poderoso que dominó los 70s había nuevamente despertado. Aquel Cruz Azul no solo ganó la Liga, también ganó la Copa MX y la Copa de CONCACAF, logrando así el triplete y la dominación de aquel año. Con un fútbol con alto volumen de juego, con figuras como Carlos Hermosillo, Óscar Pérez y Paco Palencia, dirigidos por Luis Fernando Tena, complementando la plantilla, Jorge Campos, José Castañeda, Juan Reynoso, Omar Rodríguez, Joaquín Moreno, Benjamín Galindo, Héctor Altamirano, Johan Rodríguez, Héctor Adomaitis, Carlos Ibarra, Carlos Neto, Agustín Morales y Julio César Yegros. Llega a la tercera posición el Cruz Azul de 1997. El Cruz Azul que terminó con 17 largos años sin títulos de liga. Hay conversaciones entre Arturo Bricio Carter y Ángel David Comiso. Se equivocó Comiso, le está regalando el campeonato a un Cruz Azul que de todas maneras se lo trabajó. Va a arrancar Carlos, va a arrancar Hermosillo, ¡arrancó! Cruz Azul campeón, Cruz Azul campeón. Hermosillo tenía que llegar para ejecutar la pena con maestría, clavarla abajo, pero qué importa, ya todo es fiesta y ahora sí, el cielo es más azul que nunca para el Cruz Azul. El campeón del fútbol mexicano y como en el fútbol americano, Alfredo Tena bañado. Número 2. Durante 18 años, entre 1998 y 2016, los clubes mexicanos compitieron contra los gigantes de CONMEBOL por la Copa Libertadores. Entre fallas arbitrales, artimañas de todo tipo, reglas que favorecían a los clubes de CONMEBOL y las asfixiantes barras sudamericanas, solo 3 equipos mexicanos lograron llegar hasta la final, pero solo uno logró hacer temblar a toda Sudamérica. Hablamos de la poderosa máquina de Cruz Azul de principios de los 2000. Aquel Cruz Azul fue tan poderoso que puso de rodillas a toda CONMEBOL. Para hacerse más fuerte, recurrió a su antigua casa, haciéndose casi invencible, siendo líderes de su grupo, eliminando al Cerro Porteño en octavos de final, en cuartos eliminando al River Plate y en semifinales al Rosario Central. Ya en la final contra Boca Juniors, llevarían el partido hasta el límite de los penales, donde caerían con la frente en alto, pero marcando un antes y un después en la historia de la participación de los equipos mexicanos en competencias de CONMEBOL. Con un fútbol poderoso, espectacular, como nunca se le había visto desde los 70s, con figuras como Óscar Pérez, Paco Palencia y Julio Piñeiro, dirigidos por José Luis Trejo, complementando la plantilla, Roberto Ángeles, Guadalupe Castañeda, Víctor Gutiérrez, Tomás Campos, Melvin Brown, José Hernández, Pablo Galdamés, Joaquín Moreno, Miguel Gómez, Julio César, Héctor Adomaitis, Ángel Morales, Juan Sandona, Juan Carlos Cacho y Emilio Mora, además de refuerzos momentáneos como Sergio Almaguer y el Diablo Mayor Saturnino Cardoso. Llega a la segunda posición el Cruz Azul del 2001, el Cruz Azul que puso de rodillas a toda la CONMEBOL. El cabezazo para Palencia, ¡gol! ¡Gol!
Piñeiro, afuera. Número 1. Cruz Azul es uno de los equipos mexicanos que han podido dominar décadas enteras. La máquina celeste arrasó con los 70s, con planteles legendarios, arrebatándole el trono al campeonísimo y convirtiéndose en el segundo dominador del fútbol mexicano en aquel entonces. Cual máquina arrolló a todos los clubes que se le pusieron enfrente, ganando 9 títulos entre ligas, copas de CONCACAF y campeón de campeones. México era testigo de cómo un equipo que recién había ascendido dominaba a los 2 titanes del fútbol mexicano. En cuestión de pocos años, Cruz Azul logró un arrastre de millones y millones de aficionados que firmaron un pacto de por vida con la máquina. Desde 1970 y hasta 1979, Cruz Azul contó con grandes y poderosos planteles en los que brillaron como nunca jugadores que traían tatuado el escudo de Cruz Azul latiendo en el pecho y que defendieron los colores de la máquina con su vida. Con un fútbol ofensivo y espectacular, con figuras como Miguel Marín, Javier Calimán Guzmán y Fernando Bustos, dirigidos por el histórico Raúl Cárdenas, complementando la plantilla Ignacio Flores, Alberto Quintano, Javier Sánchez, Héctor Pulido, Joel Andrade, Alberto Gómez, Horacio López, Eladio Vera, Antonio Gutiérrez y Luis Estrada, llega a la primera posición el Cruz Azul de 1974. El Cruz Azul que logró ganar un tricampeonato de ligas. Simple y sencillamente, el Cruz Azul más poderoso de toda su historia.